De regreso aquí desde Mérida y me acompaña el antropólogo Uquib Espada Zancona. Uquib, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar contigo. Oye, pues te molesto esta mañana para preguntarte cómo viste primero el informe que presentó el domingo pasado el presidente de la República y cómo has visto que se ha manejado también el tema de la pandemia. Son los dos temas. Mira, en el anuncio que hace ayer el presidente, me parece que todos extrañamos más fondo, medidas de mayor alcance. Básicamente, el presidente lo que expuso fue su hipótesis con la que ha venido gobernando desde hace año y medio, de que no tiene sentido atender los problemas coyunturales si no se están atendiendo los problemas de fondo. Y esto lo traduce en este momento en la noción de que lo que hay que hacer es seguir trabajando por acabar con la pobreza y que el problema de la infección de coronavirus es un asunto menor que queda subordinado a estas acciones. Lo cual, en mi opinión, es una visión incorrecta. Es decir, sí, es verdad que hay condiciones de pobreza que hacen que cualquier cosa que ocurra en este país le pegue más a los que menos tienen. Pero eso no significa que para una crisis como la que ya tenemos encima, la solución pueda ser acabar con la pobreza para que quienes ahora son pobres no sufran las consecuencias de esa condición en la crisis. La crisis es ya. Y un proyecto de acabar con la pobreza, si pudiera ser exitoso, le consumiría a este país no menos de 15 años. Entonces, me parece que hay medidas coyunturales de rescate, especialmente del grueso de la población, que no es propietaria de una empresa, que dependen estrictamente de su trabajo, formal o informal, y que cada día que no salen a trabajar es un día que no tienen para darle de comer a sus familias. Claro. Ese es un problema que sigue pendiente por resolver y que además en otros países, en la cuna del neoliberalismo, en Estados Unidos, esto ha significado regresar a medidas de participación muy activa del Estado en la economía. Incluso la Unión Europea, por ejemplo, por primera vez desde su fundación, ha decidido despreciar las normas que limitan rigurosamente el déficit fiscal para poder disponer de recursos de gobierno para rescatar a la gente más necesitada en esta coyuntura. En ese sentido, el problema de la exposición que hace el presidente el día de ayer es que no va a haber recursos suficientes para el proyecto que plantea. Es decir, no se puede hacer todo lo que el presidente pretende con la actual carga, con los actuales recursos fiscales, pero además, si asumimos, y eso es inevitable, que por lo menos el próximo trimestre va a haber un desplome de la captación fiscal, en la misma medida en que hay un desplome económico, porque la gente simple y sencillamente no está pudiendo trabajar. Pues quiere decir que estos recursos no van a ser los necesarios para desarrollar las que ha puesto como obras emblemáticas de su sexenio, a saber, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, no creo yo que el país pueda transitar esta crisis como si no estuviera pasando nada, que es una crisis, ¿cómo la llamó el presidente? Una crisis temporal, una crisis transitoria. Transitoria. Hombre, en general las crisis son transitorias, pero eso no quiere decir que después de la crisis vamos a estar igual que como estábamos antes de la crisis. La crisis de salud pasará, no sé si en 3, 4, 6 meses, pero la crisis de salud pasará. Sus efectos, sin embargo, habrán dañado la estructura económica del país de forma más o menos seria, probablemente sin haber realmente lesionado la planta productiva, pero sí el funcionamiento de la economía de una manera extendida, de forma tal que estos proyectos económicos tienen que tener previsiones extraordinarias, no se pueden mantener dentro de la política general que se ha venido manteniendo. ¿Qué es lo que plantea el presidente? Uquib, y en el caso de Yucatán, ¿ves un cambio social después de la pandemia? ¿Después del encierro también? Fíjate que no lo sé porque en medio de estas políticas, digamos,
tibias que estableció el gobierno federal durante las primeras semanas de esta crisis, algunos gobiernos estatales dieron pasos adelante. El gobierno de Yucatán, tú sabes que yo no soy particular simpatizante del gobernador Vila, pero hay que decir que tomaron decisiones acertadas a tiempo y que llamaron a estas acciones de distanciamiento social antes que a nivel nacional. Y me parece que la sociedad yucateca está respondiendo bien. Yo creo que Yucatán tiene elementos para tener una estabilidad superior a la de otros estados a la hora de la recuperación. Para empezar, la ausencia fundamental del crimen organizado en el estado hace que las tensiones sociales que se puedan generar por la crisis económica tendencialmente se canalicen a través de los mecanismos que normalmente se hacen. No puedo prever yo una ruptura social a partir de esto, como me parece que en muchos puntos del país sí puede llegar a ser el caso. Te agradezco, te agradezco que nos ilustres con esto, porque realmente veo que el tema social en el estado de Yucatán pudiera ser diferente al resto del país, ¿no? Como lo planteas. Sí, efectivamente. Mira, a ver, sí somos una sociedad más disciplinada. La orden de quedarse en casa del gobierno está siendo obedecida mejor que en otros lugares de la República. También hay que decir que con cierto desorden, es decir, en la medida en que no hubo políticas nacionales frontales desde un principio, pues acá tenemos casos en que incluso los ayuntamientos tomaron medidas de restricción, por ejemplo, de acceso a sus municipios. Pienso en Celestún, en Peto, en Motul, donde pues los presidentes municipales, en muchas ocasiones con el apoyo de los habitantes de la población, decidieron de aquí nadie entra y nadie sale, con una serie de problemas y violación de derechos y una serie de cosas, pero que revela una disposición de la sociedad a sumarse a las acciones de sus dirigentes formales, que son las autoridades constituidas. Te sigo buscando semana para que nos platiques, si me permites. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Pues estamos aquí desde Mérida. Bueno.